Muchas gracias por la invitación, ¿Cómo va la campaña? Iván. Bien, la campaña intensa. Siempre es muy bueno estar conversando permanentemente en la calle con los vecinos. Te confirman que efectivamente tenemos una tremenda crisis en materia de seguridad pública. O sea, todo lo que te puedas imaginar es poco si es que escuchas los relatos. ¿Eso es lo que te le dicen hablan? Cuando es impresionante. Tú llegas a un lugar para hablar de cualquier tema, el otro día para hablar de discapacidad y primera pregunta, seguridad pública, segunda, seguridad pública y tercera, migración ilegal. O sea, por esos son los temas. Es impresionante, mucho más de lo que te imaginas, Iván. ¿Y por qué hablamos tanto del recorte fiscal, entonces? Bueno, yo creo que siempre es natural que cuando vas punteando las encuestas o cuando te ven en el fondo como una posibilidad de ganar, me refiero a José Antonio Casta en el gobierno, siempre van a buscar por qué golpearte, de alguna manera cómo tratar de enredarte, cuál es la fórmula para que no siga creciendo, en fin, todas esas cosas. Y en este caso se concentraron en algo que en sí mismo no lo encuentro tan malo, para ser franco, porque lo que se pone en duda o lo que se pone en cuestión y que sale incluso hasta por cadena nacional el presidente de la República cuestionando, es la meta que nosotros no hemos planteado. Cuando tú entras al debate con los expertos te dicen, mira, en la meta en el fondo fantástico, pero no creo que lo puedan hacer en tan poco tiempo. Claro. O cuál es la forma. Entonces ahí te tratan de enredar con malicia, por supuesto, y con inmoralidad por parte del presidente de la República, porque decirle a una persona... Inmoralidad porque es decirle a un abuelito de 80 y tantos años que existe la posibilidad que uno de los candidatos, si es que llega a ser presidente de la República, le van a quitar de la plata con la que vive. Eso es inmoral, sabiendo que no es así. Por la alusión a la PGU del presidente. Por la alusión a la PGU. Entonces yo creo que... Bueno, y me ¿Usted lo descarta de plano? Pero totalmente, pues sí, hay una regla de oro para... Si gana José Antonio Casta, ¿la PGU no se va a tocar? No se va a tocar y solo van a crecer los beneficios económicos, particularmente para las personas más pobres. Y eso es parte del eje por lo cual estamos en política, siempre centrándonos en las personas más vulnerables, las personas más pobres, dentro de los cuales los adultos mayores, por supuesto, que están en el número uno. Ahora, con 2 puntos menos de PIB en el presupuesto fiscal, igual suena raro, suena difícil, digamos. No, está bien, pero en el fondo... lo importante es cómo tú te vas planteando las metas. Nosotros tenemos un plan bastante claro. Hay otros, escuchaba en el panel cuando partieron ustedes, que hablaban de cómo lo van a hacer, digamos, bueno, de alguna forma como que le daban crédito a que no vamos a tocar los temas sociales, por supuesto, pero así todo... No, porque es lo que han prometido, digamos, sí. Es que me da la impresión que el analista en general como que tiende a subestimar lo que significa el gasto político, como que suena un bolsón que no tiene, digamos, mucho contenido. Solo para que te hagas alguna idea. A ver. Mira, los salarios que dependen del gobierno central, no todo el Estado, el gobierno central suman hoy día más o menos 18.000 millones de dólares, los que dependen de eso. El reajuste del sector público que se aprobó el año pasado, que está en régimen hoy día, o sea, este año y de aquí en adelante, le cuesta a Chile todos los años 1.800 millones de dólares. Si es que tú consideras, por ejemplo, los 100.000 funcionarios adicionales que entraron entre el 2022 al 2024 y tú decidieras sacarlos a ellos, porque en gran medida son funcionarios políticos, son más o menos 3.000 millones de dólares considerando un promedio de salario de 2.500.000, 2.600.000, que es más o menos el supongo que no está contando esos 3.000 millones de dólares o los va a sacar. Bueno, por supuesto que nosotros vamos a hacer un trabajo muy intenso en revisar quiénes son las personas que están haciendo la pega en los funcionarios públicos y otros que no. Por eso no te puedo decir que van a ser va a haber una racia contra todos los que contrataron en este periodo. No, nosotros vamos a revisar, curiosamente también muchas personas que trabajan en el Estado nos escriben diciendo, mire, acá el último año entraron tantas personas, ahí están sus escritorios, no hacen absolutamente nada y le cuesta mucha plata al Estado. Eso, cuando nosotros lleguemos al gobierno, va a haber, digamos, una instrucción muy clara de identificar quiénes son esas personas que están viviendo a costa de los chilenos y están engrosando, digamos, las cuentas del Estado. ¿Y qué piensa el Partido Republicano cuando el ministro Grau y otros analistas y otros especialistas económicos dicen, ¿por qué no aprovechamos la ley de presupuesto, la discusión de la ley de presupuesto de ahora, que está en curso, para que Republicanos haga una indicación y muestre cómo haría el recorte o presenta una indicación para el recorte? Bueno, nosotros el año pasado ya presentamos, los diputados Agustín Romero y la diputada Sofía Cid presentaron una indicación, que todo esto acá mismo hace una semana. Dijo que era mentira. Dijo que era mentira. Bueno, yo le pediría, digamos, que se desmintiera respecto a su afirmación porque efectivamente fue real, la votaron en contra. Está presentada, el diputado Romero lo publicó cuando vio esto de que nos desconocía la presentación y obviamente eso iba al Tesoro Público apuntando a algún grado de flexibilidad para poder hacer, digamos, esa menor
ese recorte. Lo que nosotros creemos que es fundamental es que no, a propósito del ministro Grau, es que no confundan las cosas. Yo puedo entender que un ministro que hasta hace pocos años pensaba que la economía funcionaba en torno a la planificación que hacía el Estado y que recién viene dándose cuenta, digamos, que para que crezca la economía depende de darle más facilidades a los particulares, digamos, porque me imagino que ahora se habrá dado cuenta, particularmente por su paso por economía, se lo deben haber dicho miles de veces. Está bien que igual tenga una persona con esa ideología detrás, que tenga una visión crítica de lo que significa hacer un ajuste fiscal severo, duro, intenso. Me tocó, durante 8 años que fui parlamentario, discutir la ley de presupuesto. Toda la gente de izquierda siempre apuntaba que era insuficiente. Ya el hecho que hoy día de todos lados estén diciendo que es algo positivo, que haya una mayor responsabilidad, es un punto a favor. Pero eso no significa que el señor Grau, que tú tienes ahí en el diario, o que el mismo presidente de la República en cadena nacional esté aprovechando toda la estructura del gobierno para estar haciendo campaña. Ahora, es curioso porque haciendo como campaña, pero la anticampaña para su candidata, pero pegándole a una de las candidaturas que posiblemente en el fondo pase segunda vuelta y gane la elección. Eso. ¿Descartado entonces que vayan a presentar una indicación para hacer un recorte en este ejercicio? Está recién discutiéndose el proyecto de ley de presupuesto. Evidentemente que todas nuestras intervenciones van a apuntar precisamente a tener una mayor responsabilidad fiscal. Hay un equipo que está liderado precisamente por el diputado Romero trabajando en esto. En cada una de las partidas que va a estar en discusión, podría pasar. Precisamente vamos a estar señalando lo que nos parece incorrecto, particularmente resguardando las platas que sí son necesarias. Ya, pero no van a hacer una indicación para recortar 6.000 millones ahora. Es muy probable que se discuta, como lo han tomado como una decisión de campaña por parte del gobierno, que se esté discutiendo permanentemente eso, y eso es algo que nosotros felices vamos a sentarnos a conversar en ese debate. Devolvámonos a lo que reservamos. Esta es la intervención del presidente de la República. Usted dice que es una inmoralidad. ¿No tiene el gobierno derecho a defender su obra, a defender beneficios sociales, a defender por lo que ha gobernado 4 años? Pero por supuesto, si el tema es que no mienta. O sea, ¿cómo es esto? O sea, primero, que no utilice recursos públicos. Tú comprenderás que hacer una cadena nacional, que por de pronto las empieza a poner en tela de juicio, pues, porque son voluntarias. Este mismo canal, en el fondo, que transmite esa cadena. Imagínate el día de mañana si es que se repite, digamos, una intervención de ese tipo, independiente de quién sea. Me imagino los canales no tendrán, digamos, candidatos preferido. No. Pero en el fondo, cuando tú ves que el presidente de la República empieza a aprovechar esa tremenda tribuna para meter, digamos, una idea desde el punto de vista político-electoral, uno dice, chuta, la siguiente cadena, ¿me sumo o no me sumo? O sea, le hace un daño a la institucionalidad enorme. Segundo, es inmoral que efectivamente genere esa duda, no solo en la cadena nacional, sino lo que están haciendo en las calles los candidatos de Janet Jara, los funcionarios públicos en reuniones que están teniendo a lo largo de Chile. Vieran la cantidad de denuncias que me llegan de lo que están haciendo los directores de servicio en reuniones con pobladores, con funcionarios. Sí, hay gente republicana hablando que me dijo derechamente ¿Tienen pruebas de eso? Tenemos una serie de denuncias que nosotros, de ahí es en donde nosotros hemos subido un poco el tono, precisamente para hacer una advertencia clara al gobierno que no vamos a dejar pasar esto. ¿Y el cadena nacional Gate lo van a llevar a la Contraloría, sí o no? Porque Cristian Valenzuela dijo en Tele 13 Radio el miércoles en la mañana, al día siguiente del discurso, que no iban a ir a la Contraloría, que esto era un problema político. Y usted sugirió que sí podían ir a la Contraloría. Es que no hay una contradicción. Evidentemente, lo que en términos personales he hecho es llamar una y otra vez a la Contraloría que tome cartas en el asunto en todas las intervenciones. Luego la cadena nacional, bueno, hasta la misma candidata Jara salió a reprocharlo, digamos, como que le quitó el piso al presidente de la República y de todos los sectores políticos, salvo los más fanáticos de izquierda, todos han dicho que no corresponde. Si el tema está en que en algún minuto tienen que parar esto, porque claro, no es que hagan un cheque en favor de una candidatura, pero cuando tú tienes, digamos, a todo el aparataje de la presidencia en función de algo que no fue un exabrupto, sino que estaba escrito, estaba con un teleprompter, varias horas antes. Un diseño, evidentemente. Hay un diseño de hacer daño, y de hacer daño, insisto, no al candidato. Si al final del día, si es que somos agudos y ánimes a entender, uno podría decir, mira, este gobierno lo ha hecho tan mal que fijar a José Antonio Kast como el contrario a Boric casi que nos favorece, por supuesto, pero da mucha rabia que sea a costa de meterle miedo a las personas más pobres de Chile, a los más indefensos particularmente, que dependen de la pensión
garantizado universal. Ahora, usted citaba a Ignacio Briones, otros portavoces económicos de Matei también han criticado el recorte fiscal, dicen que es imposible lo que propone la candidatura de José Antonio Kast, lo hace el gobierno también. ¿Cómo se puede gobernar en esas condiciones, digamos? Porque hay una buena parte de los votos, de la representación del país que pone en duda una medida que es fundamental para el programa republicano. Lo que hace Briones y otras personas es distinto, porque en el fondo ellos no te van a tratar no van a tratar de aprovechar esto para engañar a las personas, sino que lo ponen desde el punto de vista técnico en duda que lo logremos hacer en 18 meses. Y eso, bueno, es súper debatible, discutible, es parte, digamos, de la esencia. Nosotros, particularmente José Antonio Kast, dijo cuando partimos hablando de la candidatura presidencial, las metas van a ser duras, intensas, difíciles, particularmente para quienes han gobernado o no han logrado sacar adelante las tareas más importantes del país. Nosotros tenemos una meta más complicada todavía, que yo no sé si no la han descubierto o no, pero en materia de seguridad pública le hemos dicho a todos los chilenos que vamos a llevar en los 4 años de un eventual gobierno de José Antonio Kast a ser el país más seguro de Latinoamérica. O sea, ¿medido en qué? Medido en la percepción de temor y la victimización a partir del segundo año. Al principio es muy difícil la victimización, pero la percepción de temor tú la puedes atacar directamente de entrada. Y es lo que nos estamos preparando para eso. Sí, por eso le asignamos tanto valor a lo que aprendimos en El Salvador desde el punto de vista del modelo de seguridad que se aplica allá. Es clave el decirle a los chilenos que sí se puede sacar del país a los criminales violentos o meterlos, digamos, en la cárcel para siempre. El problema de El Salvador es el récord de derechos humanos que tiene, digamos. La gente que está presa sin... Y nosotros vamos a tomar a la vista precisamente la mano dura que han tenido y la organización que tuvieron para perseguir a las dirigencias de las organizaciones criminales. Pero sin violar el Estado de Derecho, supongo. Pero evidentemente, pues si todo esto tú lo necesitas... Es una garantía porque el debido usted proceso... me dice El Salvador y yo digo, tomar presa a la gente por un tatuaje... Eso no es así. Lo que nosotros vamos a replicar, de hecho ya está en la legislación y lo vamos a acentuar, es que creemos que el solo hecho de formar parte de una banda criminal ya es un delito en sí mismo. Lo que hicieron ellos, que desde el punto de vista penal o criminal tú podrás discutirlo doctrinariamente, pero nosotros creemos de qué es lo que hay que hacer acá, es cuál es la pena que le vas a asignar a eso. Nosotros creemos de que en sí mismo tiene que ser una de las penas más altas para que se pueda activar todo un proceso muy duro de investigación, de medidas intrusivas y evidentemente sensato, lo que pasa es que la carga de la prueba está en el Estado, digamos, sí, es que lo que tú planteas como en el fondo, no sé, atentado a los derechos humanos que tiene que ver con los tatuajes, es una realidad que no se da en la cultura delictual chilena. Ellos en el fondo, como se tatúan a la banda que pertenecen, efectivamente era un medio de prueba significativo para aplicar, digamos, o empezar a investigar y sancionar. ¿Suficiente, significativo? Si se diera en Chile. No, pues ¿Le parecería suficiente? Me tocó estar, nunca lo toman como una prueba única, sino que es un elemento, es un indicio significativo para proceder a la detención y de ahí en adelante, lo que hicieron ellos, ojo, esto es bien importante porque también se tiene que aplicar acá. Tú tienes que estudiar muy bien cuáles son las organizaciones criminales y tienes que tener la determinación para que cuando ya los tienes identificados dónde están, tú a través de un estado de excepción intervienes y los capturas. Y de ahí no salen más. ¿A través de un estado de excepción? Sí, si es que es necesario, por supuesto, para resguardar a las personas que viven en ese lugar, acotado en el tiempo, por supuesto, muy específico. O sea, incluso puede ser por horas, con tal, digamos, de primero blindar jurídicamente a las policías y en el caso que sea necesario las Fuerzas Armadas que acompañan a las policías. ¿Estado de sitio que pudiera permitir la detención? Los estados de excepción nosotros tenemos varios. Uno de ellos es el estado de sitio para los casos más extremos. Estoy pensando en detención sin orden judicial, digamos. No, si tú puedes detener evidentemente hoy día sin estado de excepción a una persona... en flagrancia. Pero lógico, y cuando estás investigando... Pero esto no estamos hablando de flagrancia. ¿No? Estamos hablando de flagrancia. Pues si tú formas parte de una organización criminal y tú ya tienes incorporado dentro de tu catálogo de delitos el que es un delito el formar parte, flagrancia. Y no me quiero ir del tema de estado de excepción, porque en el terrorismo del sur aplica 100%. Si en el fondo, cuando tú tienes un atentado a la soberanía, tal como nosotros lo tenemos en manos de el crimen organizado por un lado, pero también por parte de estas organizaciones terroristas, evidentemente que tú tienes que utilizar toda la fuerza del Estado, incluidas las Fuerzas Armadas, incluyendo el Estado de sitio, incluidas las Fuerzas Armadas, que por de pronto, si es que es necesario decretar estado de sitio para aquello, efectivamente no hay ningún problema en que se proceda así. O sea, un gobierno republicano le aumentaría
si no aumenta el estado de sitio, o si no aumenta el nivel del estado de emergencia, del estado de excepción, ¿sí aumentaría el rol de las Fuerzas Armadas en los sitios donde, en las regiones donde está en el los estado de casos excepción? en donde está en juego la soberanía del Estado? Es evidente que quienes están llamados, número uno, a defender la soberanía son las Fuerzas Armadas. ¿Significa eso que se va a hacer a priori o es parte, digamos, del diseño de entrada? No, pero tú nunca puedes, en el fondo, decir que no vas a poder contar con ellos. Lo único que necesitamos es darles la tranquilidad de que nunca más vamos a repetir la historia que se vivió ahora hace poco, particularmente en el estallido, que estamos luego a cumplir una buena cantidad de años, en donde las autoridades políticas le dan vuelta a la espalda a las personas que están cumpliendo sus funciones. Y me refiero a las policías y a las Fuerzas Armadas. O sea, apoyo a todos los funcionarios. Apoyo, blindaje jurídico. Oiga, y herramientas concretas. ¿Sigue creyendo que la suerte está echada, como me dijo hace algunas semanas, acá en este mismo programa, humilde programa? Yo creo que la segunda vuelta, efectivamente, esta es bastante clara, y cuando ya tienes meses, o sea, que está claro estabilización. Está claro que Kast pasa segunda vuelta, eso dice usted. Sí, que en y eso que es con está Jara. echado. O sea, acuérdate que yo no sé cómo lo entendiste tú, pero mi frase apuntaba precisamente a quienes van a pasar a segunda vuelta. Y en esa segunda vuelta también ha crecido el optimismo nuestro, viendo las encuestadoras semana a semana que demuestran que José Antonio Kast es el que garantiza con una mayor holgura el ganarle a Jara en segunda vuelta. Por lo mismo, es tan importante, perdón que lo diga de nuevo, pero creo que la última vez también lo dije acá, es tan importante que todos los candidatos que son hoy día de la oposición sean claritos en esto. ¿Sí? Nosotros tenemos a un solo adversario político para verdaderamente enfrentarnos al enemigo, que es el crimen organizado, la delincuencia desatada. Y ese adversario político es Janet Jara, militante del Partido Comunista, continuadora del gobierno de Boric. El enredarse, no queriendo decir públicamente que no se apoya a, en este caso, José Antonio Kast, y pasa a segunda vuelta, es un error. Independiente que quien sea que pase. O sea, yo no. O sea, si pasa Mateo, usted la va a apoyar. Pero sin duda, y Kaiser también. A propósito de apoyo, Diego Paco, el gobernador de Arica, apoya a José Antonio Kast. Ya, un gobernador, ya, está bien, se lo concedo. Pero no ha habido la procesión que le dijo a la Mónica Rincón en CNN. Me da la impresión de que te falta información ahí. A ver, cuénteme. Mira, lo puedes hacer cuando termine el programa, meterte a las redes sociales de los candidatos de Arica Punta Arenas y revisa ahí quiénes son los que están apoyando o quiénes están promoviendo candidatos presidenciales y quiénes no. Yo creo que te vas a sorprender de quiénes dice que la omisión de candidatos al Congreso de Chile Vamos es un apoyo tácito a José Antonio Kast. Cuando en el fondo los candidatos de distintos bloques políticos se encuentran una y otra vez que en la feria de turno del lugar donde están siendo candidatos les dicen, mire, feliz de conocerlo usted, pero a mí no me toque nada José Antonio Kast, que yo creo que sea el próximo presidente. La verdad es que ya cuando le dicen por tercera vez, ese candidato empieza a pensar, chuta, ¿me conviene o no seguir promoviendo, digamos, una candidatura presidencial? Y empieza a ser guiños, como dijo usted el otro día. Y eso al final del día va quedando bastante registrado en las redes sociales, así que tú te puedes entretener ahí la tarde del domingo. Mire, es que quiero ver Talento Oculto, que la damos después de Teletarde. Muy bueno. Así que no me voy a meter. Oiga, Janet Jara va a pelear por el tema del aborto, incluso a costa de irritar a la democracia cristiana. Ustedes no. ¿Por qué? Porque, y esto también hemos tenido la oportunidad de conversarlo, me parece que la radio, es de tal magnitud la crisis por la cual estamos atravesando, que evidentemente, me imagino que estás hablando de un futuro gobierno. Claro. No, incluso de la campaña. No, es que en la campaña puede sonar bastante monotemático, pero si hay algo que los chilenos están esperando que se resuelva y lo que quieren escuchar de las personas que apuntan a ser candidatos a presidente es cómo vamos a resolver el tema de la inseguridad que se vive en todos los rincones del país. ¿No hay una parte de la base de José Antonio Kast que querría una definición más clara, más contundente respecto al tema del aborto? O sea, ellos son los primeros en decirnos de que lo importante es precisamente, descartando cualquier posibilidad de que uno tuviera, digamos, un cambio de opinión respecto de los temas, como se llaman, valóricos, o particularmente, digamos, en el tema aborto. Nosotros no cambiamos una coma lo que pensamos, pero sí tenemos la suficiente claridad para darnos cuenta de que estos temas que son más complejos, de trincheras, si que lo quieres, que cuesta que las personas se muevan de lo que piensan originalmente, te llevan, digamos, a que una persona que tiene todas las fichas puestas en que tú vas a resolver los temas de seguridad, se empieza a fijar en otros temas en donde nosotros decimos, mire, no se preocupe, en los próximos 4 años nosotros nos vamos a enfocar en los temas de seguridad y de crecimiento económico, y las diferencias que originalmente podríamos tener, porque no hemos cambiado nuestra manera de opinar en todas las cosas que hemos dado a conocer
hacer durante todos los años. No, yo me imagino pero que usted sigue pensando lo mismo respecto al aborto. La pregunta es si sigue pensando que si tuvieran mayoría parlamentaria derogarían la ley de aborto en 3 causales. Me lo dijo usted mismo hace 2 años, porque usted es un muy buen entrevistado, deja muchas cuñas. Yo lo que te comenté el otro día precisamente es que está en la magnitud de la crisis por la cual estamos atravesando, que cualquier pretensión que uno tenga de lado a lado, las personas que promueven el aborto libre, en fin, y las personas que quieren derogar la ley de 3 causales y qué sé yo, tienen que entender la magnitud de la crisis por la cual estamos atravesando. Y no va a ser tema, no va a estar sobre la mesa de parte, digamos, del Ejecutivo, por supuesto. Si hay un solo norte que vamos a tener durante los próximos 4 años es en ganarle al tren de Aragua, en ganarle a las organizaciones criminales, y todo nuestro esfuerzo, valentía, coraje, trabajo va a estar precisamente puesto en eso. Arturo, muchas gracias por la gentileza. Gracias a ti.